Bienvenidos a Movilidad 4.0, un foro para escuchar a los profesionales que lideran la transición energética y los nuevos tipos de movilidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a los que se quedaron, los valientes. A ver, bueno, como decían, con Marcelo y yo vamos a estarles presentando este proyecto que venimos desarrollando hace más o menos un año, financiado por la ANI dentro del Fondo Sectorial de Energía, ahora después comentamos alguna cosa más, y que básicamente trata sobre esta idea de seguir complementando sectores, seguir agregando sectores. Hoy en la mañana hablaban mucho, obviamente, de la parte de vehículos livianos, vehículos particulares, utilitarios, incluso vehículos pesados de carga de transporte. Acá le agregamos un pasito más y es intentar descarbonizar y seguir integrando lo que es la electromovilidad y las energías alternativas en un sector distinto como es la maquinaria eléctrica o la maquinaria pesada eléctrica, sobre todo lo que son sectores como puede ser la construcción, forestal, etcétera. Un poco la idea es hablar un poquito del proyecto, hablar un poquito de las actividades que hicimos en el proyecto y después, bueno, ir orientando hacia qué luces y sombras, por decir una manera, o qué desafíos y oportunidades tenemos en este sector. Así que, bueno, un poco como tendencias actuales, pero ya lo comentaron bastante en lo que fue la mañana. O sea, ya sabemos que hay un auge y ha habido un auge y un crecimiento exponencial en todo lo que es la parte de venta de 0 kilómetro de vehículos eléctricos, sobre todo de vuelta a particulares. Pero justamente la pregunta queda, bueno, ¿cómo seguir avanzando hacia estos sectores que son un poquito más difíciles? Porque obviamente traen algunas complejidades, muchas de las cuales ya estuvieron comentando en infraestructura, costos, etcétera, que ahora después vamos a desarrollar un poquito más. Como les decía, es un proyecto que surge dentro del Fondo Sectorial de Energía. Es un proyecto que lo estuvimos desarrollando en lo que fue desde mediados del año pasado hasta ahora sobre fin de año. Lo lideramos de la Universidad de Montevideo, financiado obviamente por la ANI, y contamos con el apoyo de distintas empresas, como decía, tanto del sector construcción, maquinaria, proveedores de maquinaria, frentes de cosecha, empresas forestales, etcétera, que son los rubros donde entendimos que era interesante hacer este análisis. Un poco el proyecto, como dice ahí, lo que busca es analizar la viabilidad de introducir este tipo de maquinarias o de tecnologías en estos sectores, ver un poco los desafíos, las motivaciones, los incentivos, las oportunidades y las cosas que faltaría desarrollar para que justamente esto realmente pueda calar en el mercado. Ahí un poco el equipo, yo estoy liderando el equipo junto con Marcelo, está Marini también que está por ahí, Martín que estaba por ahí afuera y bueno, Justino que está por ahí, también varios alumnos también que han colaborado en el proyecto. Y bueno, como les decía, un poco qué fue lo que hicimos dentro del proyecto. Es un proyecto exploratorio, o sea, de vuelta es un sector que todavía está incipiente en todo lo que es maquinaria eléctrica o tecnologías alternativas. Entonces, justamente buscó ser un proyecto más exploratorio, donde la idea, empezamos con un taller inicial con los distintos actores para ver, o sea, cuáles eran los principales desafíos en primera persona. Después hicimos una serie de entrevistas y una encuesta, relevamiento de información oficial, cuál es el parque de maquinaria, hicimos distintas visitas a maquinaria, a procesos donde se podría eventualmente incluir esa maquinaria, centros de acopio, canteras, obras de construcción, etcétera. Obviamente pasamos, como todo proyecto más de investigación, por una revisión bibliográfica. Hicimos también, y estamos trabajando en hacer una recopilación de todo lo que es la maquinaria que puede estar comercializada, es decir, qué marcas, qué modelos, con qué características realmente podemos encontrar en el mercado con un precio de venta y que realmente podamos llamar al proveedor y decir, bueno, me interesa, tráemelo, bien, y obviamente en particular, más interesante todavía, qué ya hay acá en Uruguay, que alguna cosa también probablemente podamos ver o ya hemos visto también en algunas ediciones anteriores de Expocarga acá en la explanada. Y después, bueno, la idea es terminar y culminar con un par de casos de estudio que, como decían en la mañana, uno de las actividades principales para poder entender si realmente esto es viable o no es hacer el análisis de costo de vida o el TCO, el Total Cost of Ownership,
que básicamente lo que estamos tratando de hacer es, en 2 casos puntuales, uno en una cantera, que después Marcelo va a desarrollar un poquito más, y uno aplicado a una operativa más de una obra de construcción clásica, intentar hacer en función de el uso actual de una máquina diésel versus alguna posible recambio eléctrico, cuál podría ser ese TCO y en qué condiciones saldría rentable o viable. ¿Por qué pensar en maquinaria eléctrica? Obviamente por lo mismo que se estuvo manejando en la mañana, porque menores necesidades de mantenimiento, menos partes móviles, lubricación, etcétera. Lo que es temas de emisiones de ruidos y contaminantes, sobre todo si pensamos en obras en las inmediaciones de las ciudades y los centros más poblados. Todo lo que es costo de operación y mantenimiento versus obviamente el costo inicial de adquisición del vehículo, perdón, de la maquinaria. Beneficios para el operador, de vuelta, por digamos, la transición y la facilidad de marcha, de movilidad y de operabilidad que pueden traer estas máquinas versus las clásicas diésel, y un poco lo que es el aprovechamiento de incentivos en general, ¿sí? En cuanto a tecnologías, obviamente lo que ya conocemos es lo convencional, que está, digamos, de ese lado, lo que sería, obviamente, combustión interna clásica. De este lado, lo que venimos a tratar en el proyecto es toda la parte de vuelta a electrificación, o sea, las posibilidades de suplantar estos vehículos diésel por maquinaria basado en electromovilidad, y como paso también, como segunda etapa o interés, temas de hibridación, alternativos, hidrógeno, fuel cell, etc. ¿Bien? Y acá le doy paso a Marcelo para que, bueno, siga desarrollando un poquito las actividades. Bueno, muchas gracias. La idea es, como contaba Daniel, hacer una exploración tecnológica, sobre todo pensando más que nada en qué es lo que hay disponible, qué es lo que se puede implementar hoy en día, qué es lo que estaría pronto ya salido del horno prácticamente en el mercado como para poder empezar a trabajarlo, ¿sí? Entonces, dentro de las opciones, me quedé ahí un poquito atrás, lo primero que se plantea o lo primero que surge siempre es el tema de la electrificación con conexión permanente, ¿sí? O sea, lo que es el típico cable largo, el típico alargue, ese tipo de maquinarias para recorridos cortos, para equipos que están en puestos relativamente fijos, es bastante competitivo y es bastante razonable, ¿sí? Pero eso es como que sería la solución más sencilla, ¿no? O sea, sería la solución fácil, la solución rápida, ¿sí? Pero después están las opciones también de irse ya a un modelo un poco más avanzado y más similar a lo que conocemos con la electromovilidad en vehículos hoy en día, ¿no? O sea, cargar el equipo y que él mismo tenga su propia autonomía de moverse hacia distintos sitios, ¿sí? Ese es un poco el primer gran caballito de batalla que tomamos como para hacer ese análisis de costo y esa exploración tecnológica. No quiere decir que las otras no existan, ¿sí? Después tenemos la opción de hacer esa carga, ¿sí? Con equipos que ya no se mueven tanto, pensemos en una retroexcavadora o lo que fuera. Yo no voy a estar moviendo una retroexcavadora ni 500 metros ni 800 metros para trasladarme hasta el punto de carga para después volver a llevarla a sitio, ¿sí? Para ese tipo de maquinarias hemos encontrado y hemos visto, y hay algunos ejemplos en el mundo, de el típico power bank, o sea, en vez de llevarme el camioncito o el tráiler con la cisterna con combustible, lo que hago es llevarme una batería directamente. Y después hago, o bien, como dice allí, ese power bank, ese concepto, digamos, de enchufo a esa batería que está puesta ahí, o me paso hacia lo que es el battery swapping, o sea, el cambiar la batería. Que en el caso de las maquinaria pesada tiene su ventaja y su desventaja. Ventaja, por un lado, de que son baterías o packs que son grandes, si bien puede sonar una desventaja, son grandes. No es que yo tenga que meterme en la estructura del vehículo, que tenga que desarmar grandes cosas o que tenga que hacer, simplemente es una desconexión y un movimiento, ¿sí? Con un grapo, va a haber alguna foto más adelante, ¿sí? Donde puedo efectivamente hacer ese swapping, ¿sí? Esa sería la ventaja, ¿no? O sea, de tener ese equipo grande. La desventaja, que llegamos a encontrar alguna publicación incluso en esa línea, es que es
son vehículos de construcción, o sea, son vehículos que están en ciertas condiciones de trabajo, están sometidos a vibraciones, están sometidos a otro tipo de cosas que pueden llegar a jugar un poco en contra de la vida de la batería, ¿sí? Hoy en día ese esquema existe, es un poco más oneroso, pero existe. Y después nos planteamos también ir hacia otras alternativas que estaban un poco fuera del alcance del proyecto, pero dijimos, bueno, vamos a ver qué hay, ¿sí? En cuanto a maquinaria pesada. Y el pesada, al principio era el título original del proyecto y después vimos que quedaba más lindo ponerlo como maquinaria off-road o maquinaria fuera de ruta, ¿sí? ¿Qué ocurre con las híbridas? ¿Sí? ¿Qué ocurre con la hibridación? O sea, porque siempre está, obviamente, la discusión de la autonomía, de cuántas horas de trabajo tengo, lo que fuera. Bueno, el híbrido surge como una primera opción. La realidad, y como para cerrarlo ahí el tema del híbrido, es que no es muy grande la oferta de maquinaria híbrida pesada, ¿sí? Lo pensamos sobre todo, nosotros al principio focalizamos en lo que era el sector construcción y lo que era el sector forestal, ¿sí? Y lo miramos más que nada para la parte forestal, porque una cosa es llevarnos un power bank de estos o un punto de carga a una obra que puede estar en un centro urbano o en una cantera o en algún otro sitio que pueda tener acceso a la red, y otra cosa es ir a un establecimiento forestal. Entonces empezamos a averiguar un poco más acerca de eso y la hibridación, la realidad es que no es una tecnología que sea muy frecuente, que digamos. Algo similar nos ocurre con el hidrógeno, pero con las fuel cells. ¿Qué ocurre? Y un poco también llegando hacia el consenso de lo que hemos investigado con las fuel cells, estamos hablando de que estamos trabajando en ambientes más complejos desde el punto de vista de calidad de aire. Y no hay que olvidarse que yo con una fuel cell lo que tengo como insumo es el hidrógeno, que lo puedo tener on board, no tengo problema, pero también preciso el oxígeno. El oxígeno viene del aire, ¿sí? O sea, y si preciso aire para meter en una fuel cell, no preciso cualquier tipo de aire, o sea, preciso que tenga una cierta calidad, ¿sí? Entonces, si estoy trabajando en un ambiente que está con mucho polvo, con mucho material particulado, me puede llegar a complicar un poquito más o tengo que pensar en un esquema de filtrado un poquito más fuerte, ¿sí? Y por último, lo vamos a ver también, en el tema hidrógeno, la tendencia en maquinaria, por lo menos hay un fabricante que está muy de punta metido, en el tema de la combustión interna, ¿sí? O sea, de motores de hidrógeno tradicionales, o sea, muy parecidos a los tradicionales, con prácticamente las mismas partes, pero con ciertas adaptaciones para poder quemar hidrógeno. Ahí tienen ejemplos, ¿tá? O sea, de lo que es la conexión permanente, retroexcavadoras, no retroexcavadoras, palas o lo que fuera, pero que trabajan en ambientes acotados, ¿sí? Con movimientos muy acotados. Este sería el ejemplo de lo que nosotros vemos como habitual en vehículos eléctricos, o sea, cargo el vehículo y después tiene su batería para soportar su autonomía diaria o su autonomía durante el día, ¿sí? Ejemplos de estas maquinarias, ahora vamos a ver cuántos aparecen y en qué escalas son las más frecuentes. Este es el otro ejemplo que les mencionaba. El ejemplo de llevar y traer estos trailers, ¿sí? Que me hagan esa portabilidad de la energía para que la maquinaria pueda tomar. Y ahí tienen el último ejemplo, el del battery swapping, ¿sí? Este en particular es de un establecimiento en Holanda, donde lo que se hizo fue, lo voy a mostrar en las próximas diapos, es una obra que es 100% eléctrica, pero no es una obra chiquita, es la construcción de un dique, o sea, es una obra grande, donde lo que hacen es, por un lado, tener estos equipos, hay de todo, hay de battery swapping, hay de estas baterías, digamos, de tipo power bank, que les decía que se lo llevan, donde van a una estación de carga, que está logísticamente correctamente distribuida, ¿sí? Y los packs de batería se cargan en un camión eléctrico, con un grapo eléctrico, que hace la descarga hacia el punto, como si fuera una estación de carga de las habituales que vemos acá en Uruguay, habituales entre comillas porque son de 250 a 300 kilovatios, ¿sí? Pero hacen la carga de la batería y el camión después, cuando termina la jornada, se la lleva
para hacer el battery swapping, digamos, de las excavadoras o de la maquinaria que está a la vuelta. Y de nuevo, como les comentaba, no está exactamente dentro del alcance que teníamos originalmente, pero hay algún fabricante que ha dicho, bueno, lo eléctrico puede estar bueno, puede llegar a cuajar, pero el hidrógeno tiende a ser un poco más el futuro, ¿sí? Y el hidrógeno no con fuel cells, sino con motores de combustión interna. ¿Sí? Básicamente, ¿para qué? Para aprovechar los 200 años que tenemos de conocimiento de este tipo de motores. Y con la ventaja particularmente de que si lo llego a hacer de una forma que pueda quemar los dos combustibles y seguir trabajando con el fósil o con el hidrógeno, efectivamente podría llegar a hacerlo. Bien, ¿qué hicimos nosotros? Más allá de todo esto, de esta exploración que les estaba comentando. Hubo una actividad que fue como una especie de kick-off. Si bien uno puede leer, puede buscar, puede investigar, puede lo que fuera, nosotros tratamos de buscar la aplicabilidad rápida o la aplicabilidad lo más cercana posible. ¿Qué hicimos? Juntamos a distintos actores del sector, sea usuarios de maquinaria, sea proveedores de maquinaria o distintos tipos de consultores que trabajan en el rubro, y dijimos, bueno, vamos a sentarnos y vamos a analizar y ver cómo viene esto. Vamos a tratar de ver cuáles son las barreras y los desafíos que tiene la electromovilidad y cuáles son las oportunidades que ustedes ven que esto puede llegar a ser, por lo cual esto puede llegar a ser una buena idea, ¿sí? Entonces, tratamos de dividir las barreras en cuanto a infraestructura, en cuanto a costos, capacitación y otras, y las oportunidades en cuanto a si conocían cuáles eran las tecnologías disponibles, esto que les comentaba recién, si estábamos todos más o menos en conocimiento de lo que había, y tratar de identificar sectores que tienen un mayor potencial. ¿Por qué? Porque es como todo. Hay lugares donde va a ser un poco más complejo y hay lugares donde va a ser relativamente más sencillo, ¿sí? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos del taller? Y a veces parece obvio las cosas que voy a comentar, pero está bueno dejarlo por escrito y engancharlo, ¿sí? Lo primero que identificaron fue un tema de infraestructura de red. Bueno, lo que hablábamos hace un ratito en una de las charlas anteriores, ¿no? O sea, le estamos tirando a UTE con un fardo precioso de aumento de demanda. De ahí está bastante interesante, no solo con electromovilidad, sino con otros usos, bombas de calor, temas térmicos. O sea, estamos tirando un estrés lindo, un problema lindo para la gente que está gestionando la red, ¿sí? Hay sitios donde puede llegar a tener un buen potencial, pero a ver, si uno viene y le dice el día de mañana en determinados puntos quiero 1 mega o UTE o quiero 500 kilovatios, bueno, hay que pensarlo un poquito para atrás, ¿sí? Después, una de las grandes limitantes que por ahora en algunos tipos de equipos se puede llegar a tener para algunos determinados regímenes de funcionamiento es la autonomía en horas, ¿sí? A veces se habla de autonomía de 4, de 6 o a veces de horas ahí en el medio. Eso a veces no es compatible con la jornada laboral, ¿sí? O sea, no es compatible con eso. Ahí hay una ligera salvedad que es el cambio cultural o el cambio de concepto, ¿sí? Una jornada laboral es de 8, de 9 horas o lo que fuera, pero la máquina no está a las 8 o 9 horas pidiendo toda la demanda de potencia que está requiriendo. Hay mucho tiempo, y eso en el segundo caso de estudio que estamos trabajando se está viendo un poco más, que la máquina está parada o está en ralentí, como le dicen. O sea, que queda el motor diésel metiendo, esperando, manteniendo, esperando esa demanda de potencia, ¿sí? Entonces, esos datos hay que tomarlos como con pinzas. Pero igual, así y todo, el equipo, o sea, el personal y quien planifica la obra tiene que agregar un ítem adicional de decir, bueno, yo tengo esta capacidad de trabajo, ¿sí? Lo mismo con el tema del mantenimiento. O sea, no es lo mismo un mecánico que podía hacer el mantenimiento de este tipo de maquinarias a un electromecánico que ya va a tener que tener otro tipo de conceptos de electricidad y otro tipo de perfil, ¿sí? Y de cuidados en la maquinaria que no es lo habitual, ¿sí? Por lo menos algo de capacitación adicional es necesario, ¿sí?
Por otro lado, bueno, obviamente que todos identifican que es más caro, bárbaro. ¿Cuál es el valor de reventa? Esa es la otra gran pregunta y nos pasa a todos con el tema de los vehículos eléctricos también. Bueno, lo mismo pasa con la maquinaria, ¿sí? Y acá en Uruguay en particular, en el tema de la maquinaria es bastante relevante, ¿sí? Y después, bueno, también del taller, y por más que había varios actores que estaban involucrados en el sector, surgió que algunos ni siquiera conocían que esta opción existía. ¿Sí? Ni siquiera sabían que en el mercado podía llegar a haber este tipo de maquinarias. Más allá de también alguna falta de estudios o de conocimiento del sector, se identificó que no había un gran conocimiento popular, digámoslo así, en el sector del mercado. Bueno, más o menos Daniel, les comentó lo que nosotros veíamos a priori de por qué estaban interesantes este tipo de maquinarias. Del taller surgieron los mismos beneficios o los mismos buenas opciones que podía llegar a dar esto, ¿sí? En particular se destacó mucho el tema de la emisión de ruidos, no solo de contaminantes. Para ciertos sitios o ciertos lugares, ciertas obras, no sé, lo pienso en un hospital o una intervención urbana o cerca de un colegio, cerca de un liceo o lo que fuera, el ruido de la obra generalmente es complejo de manejar. Bueno, este tipo de maquinaria, o sea, no voy a evitar que el martillo neumático siga pegando y siga haciendo ruido, pero al menos esa vibración de ese motor de continuo, ese motor diésel potente de continuo, esté ahí de fondo, ¿sí? Y la segunda vida útil de la batería, ahí, bueno, los muchachos del Faraday Lab están haciendo bruto trabajo con esto, pero se vio como una, llamémosle, amenaza por un lado, pero como una oportunidad por el otro. O sea, si bien esa autonomía que la batería después de 8, 10 o los años que sea, no la va a tener, no voy a tener ese full capacity que tenía antes y quizás la batería de la máquina ya no tiene esa capacidad de cumplir con la función que yo le pido, bueno, esa segunda vida útil, para utilizarlo como storage para la red, bueno, tiene un valor. No es despreciable ese valor que puede llegar a tener, ¿sí? Otra cosa que hicimos fue un relevamiento exhaustivo de decir, bueno, se identificó que no hay gran conocimiento de qué maquinaria hay disponible. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué maquinaria hay disponible comercialmente? O sea, no estoy hablando de prototipos ni de nada. Entonces hicimos una búsqueda exhaustiva, bastante fuerte, ¿sí? Donde encontramos que alrededor de más de 180 modelos, ¿sí? Estaban presentes en el mercado local, bastante más acotado, pero internacionalmente aparecían una buena cantidad de opciones en maquinaria eléctrica, ¿sí? Eso era lo primero. Dentro de eso, lo otro que surgió es decir, bueno, ¿qué marcas? Porque capaz que son desarrollos o lo que fuera, y ahí le pongo alguna de las marcas de las que ofrecen este tipo de maquinaria. Prácticamente todas las que se ofrecen a nivel local tienen alguna opción, quizás no acá, algunas sí acá, tienen alguna opción de maquinaria eléctrica para alguno de sus productos, ¿sí? El segundo hallazgo era el hecho de decir, bueno, ¿dentro de qué segmento hay más maquinaria? Obviamente que yo les dije, arrancamos con el título de pesada y después nos pasamos a off-road. ¿Por qué? Porque vimos que el sector de compactos, las mini excavadoras, las mini palas o lo que fuera, son los que más oferta había en el mercado. De hecho, de todos los que encontramos, más del 50% de los modelos están vinculados a modelos pequeños o livianos, ¿sí? Lo cual tiene un vicio de razonabilidad. Lo mismo ocurre con el sector de los camiones. Los que más hay son los utilitarios, los livianos, ¿sí? Que esos transportes de carga pesada. Y lo otro, bueno, es anecdótico, nada más sobre el origen de las marcas, digamos, que encontramos. Origen de la marca, origen de la casa matriz, no origen de dónde se hace el equipo, ¿no? Pero principalmente China, Alemania y Estados Unidos son los que tenían más equipos. Estas son algunas de las imágenes de esta obra, de este dique 100%, no es 100% cero emisión, pero tiene un nivel de emisión bastante baja, donde toda la maquinaria es eléctrica o alguna puede llegar a ser híbrida,
¿sí? Tuve la suerte de visitarlo hace un par de semanas y la verdad es impresionante. O sea, la cantidad de maquinaria eléctrica, la cantidad de baterías que van y vienen, ¿sí? O sea, es un proyecto súper interesante. Hay un video después, se los puedo compartir al que le pueda llegar a interesar. Pero es absolutamente eléctrico, todas las excavadoras, los tractores, digamos, que van llevando la tierra, los bulldozers, los camiones que van y vienen con productos, los camiones que van y vienen con baterías, ¿sí? O sea, es bastante interesante ese punto, ¿sí? ¿Qué ocurre acá en Uruguay? Y ahí fue también a raíz de este proyecto que empezamos a contactar con fabricantes, con usuarios o lo que fuera, y nos encontramos que efectivamente había equipos, ¿sí? En particular, Volvo tiene la mini excavadora, que de hecho creo que estuvo en la Expocarga anterior, estaba exhibida, hoy en día está en uso, ¿sí? Y esta también es un poquito más reciente. Esta es una pala de 3 metros cúbicos, ¿sí? Que es 100% eléctrica trabajando en una cantera. Así que es de la marca Sani, que también, o sea, demuestran que hay interés, que hay movimiento y que hay realidad. O sea, eso me pareció que estaba bueno. O sea, estamos haciendo cosas, ¿sí? A nivel local también lo que hicimos fue apoyarnos en algún análisis normativo, principalmente para ver si había restricciones o había alguna oportunidad dentro del marco normativo existente. Voy a acelerar un poquito. Acerca de este tipo de maquinaria. Digo, bueno, el caballito de batalla de la COMAP es el incentivo número 1. Ahí no descubro nada si hablo de esto. Hay alguna normativa en cuanto a emisión de fuentes móviles. Hay algunas normativas para lo que es circulación de maquinaria, pero si es maquinaria que no circula, no tenemos prácticamente restricción alguna. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel internacional? ¿Sí? A nivel internacional, lo que está tirando de este sector, lo que está tirando fuerte de este sector, es en la obra pública, por un lado, la que declara y dice, bueno, mira, yo quiero que esta construcción sea emisión cero, y ahí es el que se termina bancando, digamos, ese quizás sobrecosto de ese principio de curva de aprendizaje, ¿sí? Hay otros sitios o algunas ciudades que lo que hacen es declarar zonas de emisión cero. O sea, si va a haber una obra en esta zona, no quiero que se utilice maquinaria diésel o maquinaria de combustibles fósiles, ¿sí? Me acuerdo que algo se quiso hacer en su momento, se había planteado en Ciudad Vieja en cuanto a los buses y a los vehículos o lo que fuera. Bueno, algo similar a eso. O sea, declarar esta zona libre de emisiones, ¿sí? Y bueno, tener esos diferenciales. ¿Cuál fue las grandes actividades, digamos, que estamos tratando de cerrar? De hecho, esto todavía está en el horno. Paso algunos numeritos que todavía tienen que ser afinados, pero la gracia de esto era ver cuál es el TCO de este tipo de máquinas, ¿sí? Tratemos de bajarlo a un par de casos de uso puntuales, ¿sí? Tuvimos el apoyo de algunas empresas en particular que nos abrieron los datos y nos dijeron, bueno, mira, yo tengo esta máquina que la uso para esta cosa, gasto tanto de mantenimiento, funciona tantas horas, consumo tanta cantidad de combustible, ¿hay algún análogo eléctrico? Bueno, hagamos el estudio, hagamos el caso, ¿sí? El caso este que les voy a comentar es de una cantera que no es esta otra que está acá, que es otro caso distinto, ¿sí? Donde la ventaja que vimos, y ahí un poco también hablando de lo que eran los sectores que nosotros veíamos como prioritarios, es un sector donde tiene un movimiento relativamente acotado y siempre en el mismo sitio. No estoy en una obra de construcción que estoy 6 meses o 9 meses o un año en un sitio, estoy siempre en el mismo. Y la segunda ventaja que vimos en este tipo de sectores es que si hay etapas, si es una cantera de piedra o si es una cantera de otro tipo de productos que precisen etapas de trituración o etapas adicionales, tienen una potencia eléctrica disponible interesante, minimizando considerablemente los costos de infraestructura, que era una de las barreras que habíamos visto al principio. Ya tengo la potencia, no tengo que pedirle a nadie, y la tengo disponible en ciertas horas, ¿sí? Ahí están más o menos algunos de los supuestos que tomamos para este análisis. Obviamente que tomamos un cargador de una potencia bastante interesante, unos 250 días de trabajo, alrededor de 1.700 horas trabajadas por año,
¿sí? Ahí tienen la comparativa entre el equipo que tienen en la cantera actualmente y el equipo eléctrico análogo más parecido que encontramos. Quizás se podía haber optimizado un poco más ese punto, pero dijimos, bueno, vamos a tratar de traerlo, digamos, a lo que tenemos aquí. Y estos son un poco los resultados gruesos y todavía pendientes de trabajo un poquito más, de cuál es el costo total operativo a lo largo de la vida útil de la máquina, ¿sí? Nosotros, el número que estábamos viendo es que aproximadamente entre lo que es la inversión inicial de adquisición, obviamente que va a ser mucho más alta que en el vehículo de combustión, el costo combustible, o llamémosle, que da más feliz decir energético que decir combustible, es considerablemente menor, al igual que el costo de mantenimiento, ¿sí? Por lo tanto, los números que nosotros estábamos viendo a priori era que era una situación casi que de un empate técnico. Prácticamente me daría lo mismo en este análisis primario utilizar el eléctrico que utilizar el convencional a un cierto periodo de tiempo. Obviamente que hay muchas preguntas y hay muchas incertidumbres y hay muchas variables y hay muchos escenarios adicionales que todavía estamos considerando. ¿Qué ocurre al final de la vida útil? Por ejemplo, porque también la maquinaria diésel tiene sus costos asociados a ese final de la vida útil, ¿sí? En particular hicimos un ejercicio tonto y rápido, digámoslo así, de decir, bueno, ¿qué ocurre si le asociamos un determinado costo de recambio de batería a partir del año 8 o 10 o una cosa así? Ahí cambia un poquito la ecuación, ¿sí? Pero, de nuevo, como les decía, hay todavía mucho trabajo para encarar y hay mucho para considerar de aquí en adelante, ¿sí? Como para dar cierre y ya no entretenerlos más, ¿sí? Desde el punto de vista tecnológico, la primera pregunta es si somos early adopters o no. O sea, si le dejé early adopters y no le puse conejillos de India a propósito, porque queda medio feo. Pero la idea es esa, realmente estamos, como hablaba Noelia hace un ratito, si estamos en la cresta de la ola o no, y la realidad es que sí, ¿no? O sea, hay cosas implementadas, hay lugares donde se están haciendo estas cosas, pero no es que encontremos muchos ejemplos muy frecuentes de este tipo de cosas, ¿tá? Y no es la primera vez tampoco que nos está pasando eso. ¿Es lo mismo para todos los sectores? Bueno, uno de los resultados un poco más gruesos que empezamos a ver al principio era decir, bueno, hay sectores que tienen un potencial muchísimo más interesante que otros, ¿sí? ¿Hay necesidad de mayores incentivos? Bueno, ahí un poco el TCO y afinar ese TCO me parece que es la clave de esto. O sea, si el número cierra y si empieza a cerrar, va a pasar lo mismo que con los vehículos eléctricos. El día de mañana todos vamos a ver que esto me empieza a servir, por lo tanto, lo empieza cada vez más gente a adoptar. De mientras todavía hay una cierta curva de aprendizaje que recorrer y hay un cierto costo de aprendizaje que todavía puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, quizás con los incentivos que hay hoy en día, para esta primera etapa todavía estamos un poco más verdes, ¿sí? ¿Se necesita un cambio cultural en la operativa? Sí. Digo, a ver, más que en la operativa, quizás me quedó ahí la palabra operativa, pero no es la más feliz, también lo es en el mantenimiento, ¿sí? No es algo súper complejo, pero sí es algo distinto, ¿sí? ¿Qué ocurre con la infraestructura de la red? Más o menos ya lo mencioné. Y en cuanto al mercado y la tecnología, también en la visita que hablábamos hace poquito, tuve la posibilidad de visitar estos lugares donde hacen, más allá de la obra, donde hacen la carga, efectivamente. Y el encargado me decía, nosotros hace 4 años que estamos operando, tenemos muchísimos datos de cómo han cargado, qué camión ha cargado, qué vehículo, qué esto, qué lo otro, pero estoy seguro que todos esos datos que tengo no me sirven para nada, porque la cosa está yendo tan rápido y está evolucionando tanto, ¿sí? Que no creo que me permita sacar una conclusión válida de acá para adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía estamos en una curva ascendente de aprendizaje. ¿Cuáles son los próximos pasos que tenemos previstos de aquí en adelante con el proyecto, sin el proyecto o de la manera que fuera? ¿Sí? Con el proyecto principalmente trabajar en casos adicionales, no solamente quedarnos con la pala, estamos trabajando en el caso de una mini excavadora. También llegamos a pensar en el caso de los mixers, que también son vehículos que hacen un recorrido relativamente fijo y corto, porque si no el hormigón se les seca, ¿sí? Entonces es una oportunidad linda esa también. Después, este caso que yo les mencionaba de
llevarme la batería, hacer el battery swapping o llevar el otro cargo, obviamente que tiene una pérdida de eficiencia en el medio. ¿Sí? Personalmente y dentro del equipo no tenemos del todo claro tampoco si es una eficiencia aceptable o no para competir con el resto. Por ahora pensamos en otro tipo de soluciones. Pero ¿qué pasa con el round trip efficiency de RTE? O sea, con la eficiencia desde la carga hasta que efectivamente lo utilizo con este tipo de soluciones. ¿Es razonable o no? Es más a largo plazo, pero va pensándolo con eso. Y lo otro es, a ver, les decía que también hay sectores que son más interesantes. ¿Sí? Hay sectores que deberían tener un rol un poquito más preponderante acá. En ese caso, bueno, intentemos generar actividades de difusión o actividades un poquito más cercanas con ese tipo de sectores para conocer un poquito más del uso y ver si esto se adapta o no a lo que estamos pidiendo. ¿Sí? Y por último, digo, bueno, si el marco normativo tiene posibilidades de generar algún empuje más para ayudar a que esa curva de aprendizaje suba un poquito más rápido, bueno, busquemos alternativas para ello. ¿Sí? Así que hasta aquí lo mío. Muchas gracias por escuchar.